el tema conversaciones esotéricas mayormente para interrogantes, para formulaciones, para preguntas, porque creemos interesante que los individuos empiecen a sacar algo de sí mismos. Y a veces una pregunta es un arcano, es un secreto contenido que puede surgir. Es una especie de confesión que se hace el hombre a sí mismo. Pero, como en toda meditación, se precisa un pensamiento simiente, quisiera que hoy abordásemos el tema, para mí muy sugestivo y al propio tiempo muy interesante, que es el de las facultades psíquicas. Es decir, aquellos poderes que posee el hombre en latencia, algunos los han desarrollado, que tiene que ver con evoluciones que están más allá del nivel meramente físico. Y por tanto, el interés de la búsqueda de esas facultades puede constituir al mismo tiempo que un adelanto espiritual, también una gran reflexión, porque todo depende del nivel en donde se actualizan tales capacidades o tales facultades. Pero como indicación les diré a ustedes que las facultades psíquicas, en esencia, son una prolongación de los 5 sentidos corporales, aplicados en los niveles astral y mental. Por tanto, tenemos que, por orden de evolución, cuando nace la criatura, el primer sentido que se desarrolla es el oído. Después sigue el tacto, luego la vista y posteriormente el gusto y el olfato. Pero cuando aplicamos los 5 sentidos físicos, los aplicamos al mundo espiritual, al mundo subjetivo, vemos que el oído se convierte en clariaudiencia. Hay personas que oyen sonidos que provienen del plano astral y por lo tanto no pueden decir que aquello sea un espejismo, porque lo sienten en otra dimensión y bajo unos efectos que el cerebro registra de una manera muy distinta de cómo lo recoge por los oídos físicos. Precisamente, no sé si alguno de ustedes habrá tenido alguna vez la experiencia de la clariaudiencia. Se den cuenta que se oye por aquí, por el centro de la garganta. Después, el sentido del tacto, que es el segundo sentido que se desarrolla en el niño, se convierte en el plano astral en mediunidad. La mediunidad, según se nos dice, es actualmente, me refiero naturalmente a la mediunidad meramente astral, se convierte en un impedimento de la evolución del individuo, por 2 razones. Primero, porque es una facultad que proviene de la raza atlante. Hace muchos millones de años que este sentido de la mediunidad fue trascendido. Pero hoy día, dentro de la raza aria, existen personas que todavía utilizan este centro, el centro del plexo solar, para obtener contactos con entidades que viven, se mueven y tienen el ser en el plano astral, constituyendo un gran peligro para su propia evolución, por cuanto retrasan el ejercicio de la mente, que es la prerrogativa de la gran raza aria, nuestra raza raíz. Por lo tanto, desde el punto de vista esotérico, se recomienda a los discípulos, a los aspirantes espirituales,
que no tengan ni establezcan contactos astrales utilizando el centro del plexo solar, porque es evidentemente regresivo y conduce a grandes perturbaciones físicas y morales. El tercer sentido que se desarrolla es la vista. Estoy hablando solamente de los niveles astrales, después analizaremos el nivel mental. Y en el nivel astral, la vista se convierte en clarividencia. Y hay personas que suelen ver cosas que no son físicas, que tienen visiones, tal como comúnmente se dice, y a través de esta visión tienen contactos con entidades que desconocen naturalmente. Como decía antes, todo cuanto se relaciona con el plano astral debe ser absolutamente trascendido, salvo cuando llegamos al sentido del gusto y después del olfato, que se manifiestan simultáneamente como imaginación astral y como aspiración superior. Son las dos grandes facultades con las cuales tiene que ver o tendría que ver el Bhakti Yoga. Pero el Bhakti Yoga, seguramente por una escasa información esotérica, está traficando con elementos astrales de bajo orden, de un orden inferior, que incapacitan la imaginación. Ustedes saben lo difícil que es gobernar la imaginación. Y luego adquirir la aspiración superior, que es el sentido superior que se desarrolla en el individuo cuando está muy evolucionado. La aspiración superior es la base, la meta del Bhakti Yoga. Y el camino que se sigue nada tiene que ver con la mente. Es un camino meramente astral que surge del plexo solar y va hacia el centro anahata del corazón. Esto técnicamente es el sentido, digamos, final que se desarrolla en el plano astral y tiene que ver con el olfato. En la mente, el individuo, como decíamos antes, el oído se convierte en clariaudiencia mental. Ya no es lo mismo la clariaudiencia astral que la clariaudiencia mental, debido a que el individuo, en tanto está oyendo, está plenamente consciente de lo que oye e incluso puede provocar sonidos que tienen que ver con los devas y que por lo tanto son de gran interés para la ciencia, digamos, parapsicológica o paranormal en nuestros días. El sentido del tacto y contacto es lo mismo. Tiene que ver con la telepatía. No se puede ingresar en una rama de la jerarquía si no se tienen desarrolladas en un gran amplitud las facultades telepáticas y el poder comunicarse mentalmente con sus compañeros de grupo y con el propio maestro, cuando el individuo está naturalmente muy avanzado. La clarividencia mental denota también un gran desarrollo del centro ajna, del centro de la mente. Puede ver por exteriorización de facultades todo cuanto existe en el nivel mental. Implica, como decía anteriormente, una gran capacidad de percepción llevada por la voluntad, llevada por el espíritu, digamos, de la función que lleva exclusivamente consciente. No es como el plano astral, en donde las reacciones son subconscientes, por decirlo de alguna manera. Después tenemos la facultad de la discriminación, que corresponde al gusto físico. La discriminación tiene que ver precisamente con la elección que hace el individuo consciente al ver cosas distintas y saber clasificarlas. Pero esta clasificación tiene que ver avalada por el sentido del olfato mental, que es el discernimiento. Una cosa es saber discriminar entre dos cosas y otra cosa es saber utilizar creadoramente aquellas dos cosas.
En un caso, la discriminación es necesaria, pero no menos necesaria y hasta fundamental es el sentido del discernimiento que lleva al discípulo a los pies del maestro, a fuerza no de discriminar simplemente, sino de discernir el valor fundamental de cualquier cosa. Es cuando se llega a esta conclusión: el ser humano es un ser completo, viene de las entrañas de lo eterno, y todas las facultades de Dios, incluso la propia creación, debe manifestarse a través de sí mismo, a través de su propio ser, a través de su compleja estructura psicológica. Ahí está el proceso que hay que seguir, y la adaptación a este proceso se llama técnicamente el sendero. Yo creo que todos cuantos estamos aquí estamos de una u otra manera hollando el sendero. Un sendero que empieza naturalmente con los arrebatos místicos del aspirante, todavía sin ninguna experiencia, lleno de arrebatos místicos y de grandes sueños y visión, pero escasamente útil para el trabajo del maestro. Y solamente a fuerza de andar y de lavar, como dice Luz, en el sendero la sangre en el corazón, cuando realmente empieza la mente a funcionar concretamente, llevando dentro de sí mismo una gran fuerza. Es decir, hay, por tanto, si ustedes lo analizan, una gran diferenciación entre lo que podríamos denominar vida espiritual y vida psíquica. La vida espiritual es la voluntad de Dios de ser y de realizar. Las facultades psíquicas son avenidas de contacto del Creador con su obra, el universo. Cuando el individuo realmente es creador, porque ha agotado una cantidad considerable de carne, y al propio tiempo se siente impulsado por su aspiración superior a las cumbres del discernimiento mental, se abre una gran avenida de luz, una gran perspectiva cósmica. Y esta perspectiva cósmica es la que denominamos técnicamente el sendero de la renunciación, el sendero de la santidad o el sendero de la iniciación. Ser un iniciado no implica necesariamente poseer poderes psíquicos. Implica tener un caudal interno de experiencia mística, atesorada a través de las edades, como decía, después de lavar constantemente sus pies en la sangre del corazón, y de haber empezado así a ver algo de aquella luz arquetípica de los dioses que están siempre sobre la humanidad y que solamente unos cuantos seres privilegiados por sus esfuerzos naturalmente pueden entrever, percibir y extender. Entonces, entre el aspecto que llamamos espiritual y el aspecto simplemente psíquico, hay un abismo de millones y millones de años. Porque, como les decía, la raza andante suministra esta fuerza psíquica. Y desde el ángulo de la jerarquía, cuando una persona es muy psíquica, no la considera preparada para ingresar en unas ramas. Y hay un aforismo del pasado que dice: para que el discípulo penetre en el seno de las ramas, debe haber dejado sus armas en el umbral. Sus armas son los poderes. Hasta aquí el discípulo ha luchado, se ha esforzado, ha adquirido poderes. Después, si no existe una suficiente cantidad de energía espiritual, ¿qué va a hacer con los poderes? Seguramente que caerá la magia negra. Y toda aquella persona que utiliza los poderes indiscriminadamente, sin discernimiento y sin un control absolutamente espiritual, caerá fatalmente la magia negra. La magia negra utiliza la fuerza de la luz, que es la que sintetiza todos los poderes, y cuando el individuo se ha iluminado,
cuando contiene dentro de su corazón una gran cantidad de energía espiritual, empieza a gobernar todo su equipo físico, su equipo emocional y su equipo mental. Y sucede entonces que puede crear la voluntad a la manera de Dios, las cosas que vemos en la naturaleza, y crear prodigios, sin pasar por los pequeños pasatiempos parapsicológicos. Y que me perdonen los que estén muy interesados en la ciencia parapsicológica, porque hasta donde llego a comprenderlo, solamente se relatan hechos, casos y se bordan opiniones, pero en el fondo no se sabe nada, porque lo que interesa es saber la causa del poder, de dónde provino el poder y además cómo utilizar este poder. La mediunidad, por ejemplo, aquí en un gran sector del mundo asigna tanta importancia. Es un nido de enfermedades para el medium y para su contexto social, porque, como ustedes saben, cuando una persona se siente medium, no sé por qué razón se cree superior a los demás, porque hay un guía que le está transmitiendo ideas y consejos, sintiéndose portavoz de ese guía, está suministrando una serie de conocimientos, la mayoría de las veces de carácter muy burdo y trivial, y por lo tanto no tiene importancia desde el ángulo de la mente. Tenemos también que la actividad de estos guías, si es que existen, si no es la subconsciencia del individuo, porque parapsicológicamente tendría que unificarse la ciencia de lo paranormal con la psicología aplicada. Porque, ¿qué sabemos, por ejemplo, de los resortes de la subconsciencia? Sabiendo que la subconsciencia atesora todas aquellas experiencias astrales y aún físicas inferiores desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad, desde el principio de la raza. Y entonces hay muchas cosas que cuando se ha desgarrado, utilizo una palabra muy científica, cuando se ha descorrido este velo, se ha desgarrado el velo que encubre el plexo solar y queda indefenso, por ahí penetra no solamente entidades astrales, sino todo cuanto es subconsciente que está viviendo. ¿Se han dado cuenta que la subconsciencia es una vida, que es una conciencia? Porque si no viviese, ¿cómo ustedes podrían recordar un hecho? Entonces, si ustedes recuerdan un hecho con todas las circunstancias en las que se produjeron, se darán cuenta de que es algo viviente, que ustedes pueden entresacar de lo que llamamos el baúl de los recuerdos, y entonces empezar a trabajar con aquellos. Pero el medium no hace esto. El medium tiene una abertura de su chakra umbilical, como se le denomina, y el plexo solar desgarrado tiene una comunicación sin control con el plano astral. Y como aquí en el plano astral hay 7 niveles, y usualmente el nivel que capta el medium astral es el 7º nivel, lleno de la escoria de todo cuanto la raza produjo a través de las edades. Cuando el medium acoge estas cosas, primero que todo, que lo que transmite es bajo, superficial, banal, es lo que ahora se está haciendo con la Ouija. Es una manera de trabajar con energías falsas, con energías que pueden conducirte a la locura, con energías que pueden producir desgarros físicos y morales, que pueden conducirte a grandes convulsiones, que pueden alterar la paz familiar, la paz social y todo el contexto que rodea a estas personas. Por lo tanto, esotéricamente, se recomienda que para obturar esta enfermedad tan grave, que es la herida causada al centro manipura, que se tenga cuidado de enaltecer la mente, de crear las avenidas de la mente hacia la luz, de crear un antacarana constructor que establezca un contacto con el ser, el ángel solar o el yo superior de la propia vida, y que entonces, a través del tiempo,
esto se vaya curando y se vaya reorganizando todo el complejo astral, y entonces el individuo puede convertirse en una persona corriente. ¿Se dan cuenta el valor cuando habla de un medium que no es una persona corriente? Que es una persona hasta cierto punto anormal en nuestros días, en nuestra raza aria y en esta quinta subraza eminentemente técnica que estamos viviendo. Sucede lo mismo que ahora, como que existe, como ustedes saben, esta gran invasión de conocimiento acerca de los extraterrestres. Ahora ningún medium se cree que es buen medium si no tiene contactos extraterrestres. Y ahora tenemos una cantidad impresionante de mediums que estén en comunicación con Dios sabe qué entidades extraterrestres que vienen del cosmos. Hay que ser muy crudos, ¿verdad? Y lamento porque muchos de ustedes pueden tener una idea muy corriente, muy real y quizá muy inteligente sobre los extraterrestres. Pero yo me refiero que el caso para que se vea que cuando una persona se siente en medio, tiene que ir al compás de la corriente. Antaño el medium se comunicaba con Santa Teresa de Jesús, con San Francisco de Asís, con el propio Cristo, porque esto lo sabemos. Yo tenía un amigo que se comunicaba con Napoleón Bonaparte. Naturalmente yo no sabía nada de esto, pero que vi que era una cosa que era imposible. No por nada, sino simplemente por niveles de apreciación. Y siempre tenemos que ver que el mensaje que puede darte una entidad, un guía o un extraterrestre está siempre en la medida del cerebro medium, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que dar mucha importancia a estos mensajes. Ahora bien, ustedes me preguntan, ¿acaso el discípulo no es un medium del maestro? Pues sí, ¿por qué no? Pero no es lo mismo utilizar un centro sin control que utilizar un control pleno y efectivo de este centro para recibir mensajes telepáticos que los puede tener a voluntad. Si ustedes han leído la autobiografía de Alice Bailey, serán testigos de este hecho. Antes el maestro le había dicho, Alice, tengo que escribir tantos libros y quisiera que me apoyaras y que fueses mi amanuense, mi secretaria. Y ella dice radicalmente, maestro, te quiero mucho, pero no quiero saber nada de los medios. El maestro insiste, no vas a ser tu medio, porque tú comprenderás lo que te diga y pondrás, si tu razón lo asiente, en el libro. Y así ha sido durante 30 años que ha trabajado el maestro Tlaloc, el maestro tibetano, con Alice Bailey. Y ustedes saben la cantidad de conocimientos transmitidos por el maestro tibetano a través de Alice Bailey, hablando de una manera muy honrada, muy honesta. ¿Hay algún extraterrestre que haya podido superar en conocimiento la doctrina secreta de Madame Blavatsky o bien el fuego cósmico de Alice Bailey? Son mensajes infantiles. Y a nosotros, ¿qué nos importa el cosmos si tenemos aquí una jerarquía? Y la jerarquía es la que lleva todo el proceso de la vida organizada del planeta. Y que por lo tanto hay unas fronteras infranqueables, un ring pass not, o es decir, un círculo no se pasa. Y cualquier logo de otro sistema, no digo pequeños viajeros en naves espaciales, sino cualquier logos de otro sistema solar tendrá que pedir permiso al logos del sistema para penetrar en este círculo no se pasa. Y esto no se sabe, ¿verdad? Se escapa del proceso parapsicológico normal, porque se interesa más la parapsicología como ciencia en por qué se mueve este cuadro, o porque aparecen figuras en tal sitio, o porque hay personas que lo evitan, que también tiene una explicación científica. Pero realmente se dan cuenta cuánta grandeza tenemos a nuestro alcance, si somos inteligentes para reconocerlo, sin tener que pasar por los mensajes transmitidos desde tiempos inmemoriales por pequeños mediums o por grandes mediums. Si tenemos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el centro Ajna organizado para captar conocimientos cósmicos, siempre y cuando enlacemos este centro con el centro de la cabeza, con el centro Sahasrara.
ahí está el problema. Y como siempre digo, el problema siempre trae un desafío. Y el desafío de nuestra era es saber si seremos lo suficientemente discernitivos y si sabremos discriminar correctamente para establecer una distinción entre los mensajes meramente astrales y los mensajes espirituales, llevados adelante con un proceso realmente avasallador de esta era que estamos viviendo, la era de Acuario. Estamos aquí, primero, porque en el fondo del corazón estamos hallando el sendero. Segundo, porque los tiempos son llegados. Y esta afirmación bíblica tiene mucha más importancia ahora, cuando Cristo hablaba del agua de vida, el agua de Acuario. Formulaciones como estas, o hablar, por ejemplo, de Zambala, era algo prohibido, no solamente por las legislaturas orgánicas de los estados, de las naciones, sino por la propia jerarquía. Y ahora que tenemos la oportunidad de llevar adelante el proceso jerárquico en esos pequeños grupos esotéricos, que nunca precisó de grandes concentraciones de masa, estos pequeños grupos esotéricos que se están convirtiendo progresivamente en la sal de la tierra y están trayendo a nuestro mundo verdaderas invasiones de energía cósmica. Con estas ideas que creo llevan algo del olfato espiritual del buscador, podemos iniciar un pequeño coloquio. Relacionado con lo de los centros, he encontrado, buscando con sus libros, en el libro del tibetano, varias clasificaciones entre los rayos y los centros. Uno da una relación con un centro y otro con otro. Sí. Quisiera saber por qué hay esa divergencia. ¿Entre centros y rayos? Sí. Bueno, es que los centros son, digamos, las avenidas de contacto de los rayos. Al mismo tiempo que son avenidas de contacto de la divinidad dentro de un compuesto orgánico, por ejemplo, el lobo solar se manifiesta a través de 7 centros. Cada uno de estos centros equivale a un esquema terrestre. Son sus centros máximos. Están evolucionando, y aunque parezca mentira, nuestro pequeño planeta es un centro de estos. No está muy evolucionado, pero depende de la evolución del logos planetario, ¿verdad? No podemos hacer nada con esto. Pero cada uno de estos esquemas lleva una línea de rayo. Y el rayo es no solamente una entidad creada por la divinidad para manifestarse, sino que es una cualidad de rayo, sino que es una transmisión de una energía que el Señor solar tiene necesidad de expresar. Utilizo el término necesidad utilizando discernimiento, porque Dios también tiene necesidad de manifestarse. De no ser así, no existiría el universo. Y todo cuanto existe es, tal como esotéricamente se dice, un hijo de la necesidad. Y todos somos hijos de la necesidad. Solamente crece la expansión, la cualidad, el marco del espacio donde se verifica esta creación universal, para distinguir, digamos, la necesidad de un hombre como nosotros, de una mujer, de un ser humano, o de un propio Dios, o de un logos cósmico. Pero sus necesidades son lo que se llama técnicamente evolución. Y tanto los logos solares, cósmicos o planetarios obedecen a la ley del karma y a la ley de la reencarnación. Por lo tanto, los científicos, desde todos los puntos de vista, para mí nunca ha sido motivo de discusión, no lo admito. Para mí es un hecho, por lo tanto no existe la división. Si hay personas que no pueden comprender, es su problema, no es el mío. Pero siempre he dicho, para aceptar nuevamente el conocimiento esotérico en curso de las cualidades de los rayos,
y la relación de los rayos con los planetas, si no se tiene una idea muy clara de lo que es el karma y de lo que es la reencarnación, no puede haber comprensión posible. Queda un gran vacío de inseguridad que la mente concreta no puede salvar. Cuando la reencarnación sea un hecho para todas las personas, el mundo dará un gran salto. Ahora solamente son pequeños grupos, o grandes grupos, no sé, actualmente, que sienten que la idea de la reencarnación es una idea muy científica, muy acabada. Tan científica como la expresión de la luz a través de dos polos opuestos. Entonces, es, como digo, el discernimiento y la discriminación. Pues bien, volviendo al asunto de los rayos y los centros, cada uno de tales esquemas es un chakra. Dentro del contexto del círculo no se pasa del globo solar. Y estas energías no desdicen en nada de todo cuanto se dice actualmente, científicamente, sobre lo que es la energía, sino que simplemente que todas las energías existentes en el planeta son bifurcaciones básicas de estas 7 grandes corrientes de energía de los rayos, transmitidas a través de los esquemas, y que cada logos planetario está manifestando este rayo como una expresión de su propia vida psicológica, y todas aquellas mónadas que están enlazadas con este rayo o con este logos planetario deberán realizar su iniciación dentro de este rayo, que es el rayo monádico. Esto naturalmente creo que es un poco bastante más difícil de comprender de lo que decíamos anteriormente acerca de lo que significan los poderes psíquicos. Pero el poder psíquico de un maestro, por ejemplo, el poder de volar por el espacio o el poder de materializarse, volar me refiero a la levitación, son también científicos. Y creo que hay un científico francés que logró científicamente utilizar la levitación. Pero ¿acaso las pirámides de Egipto, con sus grandes piedras, no fueron creadas utilizando el sistema de la levitación? Hay poderes misteriosos en la vida de la naturaleza, que son poderes enlazados con los rayos, precisamente. Y todos esos poderes, cuando han sido comprendidos y asimilados, surge una ola de organización. Y con esta ola de organización surge el poder que transporta las montañas. La actualización de los poderes. Telepáticamente, por ejemplo, utilizamos un poder de contacto entre seres humanos sin utilizar ni el campo astral ni el campo físico. Pero ¿qué pasará cuando la mente del hombre se disuelva en el plano búdico, en el plano de la unidad? ¿Cuál será el poder? Porque se dice que cuando llegamos al estado de Samadhi, el individuo entonces obtiene la paz del nirvana. ¿Acaso la paz no es una gran cualidad psíquica que se transmite por radiación? Es el magnetismo vivo de los grandes instructores, de los grandes avatares. ¿Por qué un avatar como Cristo puede curar solamente con su contacto? Porque posee la radiación búdica. No tiene necesidad de imponer las manos, como hacen los medios corrientes. Cuando existe radiación, y la radiación es una prueba en el sendero, porque cuando el discípulo empieza a hacerse radioactivo, empieza a irradiar energía espiritual, la gente se le vuelve como moscas, unos para aplaudirle, otros para anatematizarle, otros para destruirle, porque existen estos niveles. Cuando la persona es radiante, atrae magnéticamente a los demás, pero no todos van a esta fuente de energía con el espíritu puro para poder curarse, sino que sutilmente tratan de hundir al ser que posee la radiación y se convierte, como pasó en el caso
de algunos iniciados del pasado que sucumbieron a las tentaciones, a las flaquezas de lo que llamamos carne, porque olvidaron la prerrogativa de su radiación, porque hay un aspecto de la radiación que es magia sexual y nada tiene que ver con el poder del iniciado. Hay personas, singularmente del signo de Piscis y del signo de agua precisamente, y de los signos de Escorpio y de Cáncer, que son atractivos y que tienen poderes sin darse cuenta. Digo esto porque hay que tener muy en cuenta la guardia, la voluntad, para determinar cuándo su poder puede ser nocivo o cuándo puede atraer a su radio de acción a personas que no estén capacitadas para aquella radiación. Y esto entra naturalmente en el campo de la parapsicología trascendente, si podemos decirlo aquí así, porque hasta aquí solamente se están estudiando los pequeños problemas psíquicos ambientales, los ruidos que se sienten por las paredes, si siento algo en el oído, o si voy a escuchar un medium que se comunica con Dios sabe quién, pero que siempre es superior, y naturalmente la gente va a captar la voz superior, sin darse cuenta que una de las cosas que mayormente están atrasando la evolución del aspirante espiritual es el ceder realmente a las insinuaciones de otros, porque entonces olvida su propia personalidad, su propia autosuficiencia, su propio contacto con el ego, o con el yo espiritual, o con el ángel solar. Esta es la verdadera mediunidad, la mediunidad de nosotros mismos. ¿Y cuántos somos medium de nosotros mismos? Y cuando pensamos, ¿podemos decir con justicia que estamos pensando? ¿No podríamos también, utilizando la discriminación que estamos siendo pensados por otras mentes más poderosas? ¿Qué creen ustedes que es la propaganda política, religiosa, económica? Sino sistemas mediúmnicos de atraer a las gentes hacia ciertos niveles definidos. No somos medios solamente en ciertos planos, lo somos en todos. Pero si utilizamos la mente, si utilizamos un corazón desbordante de simpatía hacia los demás, nos damos cuenta de que realmente triunfamos de las pruebas y llevamos adelante un proceso místico, pero al propio tiempo dinámico. Utilizamos el amor del corazón, pero al propio tiempo utilizamos una mente realmente discriminativa y realmente discernitiva. Y el poder de la voluntad, el mayor de los poderes, porque es el poder que lleva síntesis, está llevando todo el proceso de una manera realmente armoniosa, equilibrada, conduciendo no a metas definidas, sino a la eterna corriente de la vida. Un momento. Una persona puede guiarse por sí mismo, no sé si me hago entender. Me refiero de pensamientos que no sean ni leídos ni copiados, que te vienen de otro como una inspiración. Bueno, lo que decía anteriormente. Sí, se ha hablado de eso. Sí, vamos a analizarlo. Que no estaba bien. Sí, no vamos a analizarlo porque existe, como decía. En el ambiente hay toda clase de pensamientos, buenos, mediocres o malos, de su unidad. Entonces, no se trata, por tanto, de elegir. No podemos elegir un pensamiento malo si somos buenos, ni podemos elegir un pensamiento bueno si somos malos. Hay una sintonía. Y la persona que piensa en ciertas direcciones captará aquello que esté en su nivel vibratorio. Así que si usted recibe pensamientos, será porque usted los admite, porque usted está de acuerdo con aquello. Si usted siente un pensamiento malo, procurará rehuirlo o luchar contra aquel pensamiento. Pero a veces el pensamiento se engalana de tal manera que penetra sutilmente en la mente y nos hace hacer aquello que no queremos hacer, que es lo que hacía Pablo de Tarso. Decía, sabiendo como sé la ley de los miembros, estoy atenazando por la ley de los miembros, y queriendo hacer lo que quiero, hago lo que no puedo, o lo que no debo. Y esto se puede aplicar a todo el contexto del humano vivir.
Y todos tenemos pensamientos buenos, pensamientos mediocres, y no me atrevo a decir, los que estamos aquí, que tengamos pensamientos malos. Aunque algunas veces estamos viendo cosas mentalmente que se escapan, porque el ambiente es una trampa, ¿lo saben ustedes? El ambiente es una trampa. Y estamos pensando, sintiendo, sin darnos cuenta que somos pensados o sentidos por otras entidades o por nubes creadas en el plano astral mental por entidades a través del tiempo. El caso de los egregores. Esotéricamente, ¿qué es un egregor? Es una entidad consciente o autoconsciente hasta cierto punto que proviene de una acumulación de pensamientos de los seres humanos, con un poder tal que puede imprimir sobre el carácter de una civilización punto negro, y a veces se convierte en el semillero que conduce a las guerras. Pueden suponer ustedes, utilizando el discernimiento, que uno de tales egregores puede ser el cáncer, esta enfermedad que crea estragos en la vida de la humanidad. ¿Han llegado ustedes a suponer por un momento que aquí están todas esas entidades esperando el momento en que estemos distraídos para arremeter contra nuestros tesoros, bienes inmortales? No, porque nosotros no vemos nada. Nos falta adquirir la clarividencia mental, ¿verdad?, para ver los peligros. Pero podemos utilizar la intuición y, si somos emocionales, la aspiración superior para librarnos de estos gérmenes nocivos del ambiente, para poder seguir triunfando dentro del sendero, hollando, tal como esotéricamente se dice, los cadáveres de nuestros yoes vencidos. Es decir, volviendo a lo que usted preguntaba. Es que yo de joven tuve No, nada de nota. Usted la pregunta. Sí, la pregunta. Lo que pregunta. Tengo una experiencia muy grande y ha servido de guía para mí durante mi existencia sobre eso que estamos hablando. Bien. Yo Otra vi que cosa. era muy bueno, que era muy real, y no lo comprendí. Cuando lo tuve, no lo comprendí, y estuve años a comprenderlo, lo que me habían dicho, lo que había salido de mí, aquellas palabras que me sentí yo, que me inspiraban. Otra cosa. Como que resulta, espero que ustedes admitan la reencarnación, porque no voy a discutir sobre ella, para mí es una realidad, pero si se mentaliza esta idea de la encarnación o reencarnación como una serie de experiencias en el tiempo, científicamente hablando, no pueden suponer que tales experiencias están guardadas en un registro memorial dentro de nosotros mismos, y que naturalmente, siguiendo el proceso de la vida, habremos sido pobres, ricos, poetas, sabios, vagabundos, médicos y enfermos, todo cuanto ustedes puedan suponer dentro del contexto de la vida, y en un momento determinado, por un algo que flota maravillosamente en el espacio, se ha abierto una de las compuertas que nos conecta con el poeta que fuimos hace millones de años, o hace menos millones de años. Y entonces sale de nosotros una poesía, y decimos, somos poetas. Y a la segunda vez ya no hay poeta que sirva, porque se acabó. Y tampoco podemos decir que esté el espíritu de un poeta inspirándonos a nosotros, porque caeremos a la mediunidad de nuevo. Solamente advertirles, científicamente y esotéricamente, la ciencia constituye la base de la evolución de nuestra raza. Hay que suponer, entonces, que de este contenido de memorias enlazado con la memoria cósmica o con la memoria del logro solar, pues entonces todo esto es posible. Como hablar en otras lenguas. Y los parapsicólogos están devanando los sesos, cuando el misterio está en aquello que Freud denominaba el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo que lleva las memorias residuales de toda la humanidad, y que cuando el discípulo empieza a ser sensible, está sujeta a las influencias, más que nadie,
del inconsciente colectivo de la raza. Y tiene que luchar. De ahí las palabras de Cristo: levántate y anda. Porque a cada momento el discípulo está cayendo en lo que llamamos tentación, y no que no es tentación, que son equivocaciones en todos los niveles. Y entonces llega un momento en que realmente se obtura todo cuanto nos comunica con el nivel de los recuerdos, y entonces toda la energía viene del yo a la conciencia de vigilia, a esta conciencia que tenemos en este momento, expectante. Esta memoria reducida a la nada y este poder consciente que utilizamos ahora es realmente la clave de la evolución del discípulo. Entonces, utilizando la antakarana, establecemos un contacto entre la mente consciente y la mente supraconsciente, simbolizado en el centro Ajna y el centro coronario. Y todo el proceso, si somos conscientes, veremos que es una polarización de niveles. Estábamos polarizados primero en el plano físico. Eran entidades realmente instintivas. Y eso sucedía en las primeras subrazas de la raza Lemur. Después fuimos alcanzando a superiores etapas de esta raza, hasta que en la quinta subraza de esta raza raíz Lemur adquirimos la autoconciencia. Proseguimos adelante y en la raza andante adquirimos la sensibilidad. El amor no era conocido todavía, porque si la mente embrionaria de la raza Lemur no hubiese tenido el amor fecundante que se iniciaba con la raza andante, no hubiésemos podido llegar a la fructificación técnica de nuestros días. Ha sido una unión de cosas, de la misma manera que nosotros somos el resultado de una fecundación cósmica, aunque aparte que sean nuestros padres y nuestras madres. Realmente siempre es en esencia Adán y Eva, o sea, la tierra más Venus, o sea, el hombre físico de la tierra más la mente, que llevaron los ángeles solares. Y aquí hay mucha tela a cortar, como se dice vulgarmente, y dejaremos eso para otro día. Pasaremos a otras preguntas. ¿Yo o alguien? ¿Yo? ¿Cómo podéis? Bueno, entonces yo digo que el discernimiento, por supuesto, es una cosa muy importante para todo esto que estás hablando. Entonces, la atención, y volvemos siempre a lo mismo, que es el Agni Yoga, es casi imprescindible tener esta atención para todo esto. Es la única manera de librarse de las condiciones ambientales. Porque cuando una persona está muy atenta a una situación, la fuerza que actúa viene del yo superior, porque es la voluntad de Dios. Está observando algo, tiene que ser consciente de algo a través de ti. Tú le prestas el vehículo, la mente, estás atento. El discípulo, porque empieza a ser consciente en su atención y canaliza inteligentemente la voluntad de Dios en aquella situación. Pero la atención expectante de un adepto escapa a la ponderación humana, porque está atento tanto a la voluntad de Dios como a las necesidades de los seres humanos o de la humanidad o de los demás reinos de la naturaleza. Es un proceso, como digo, que va surgiendo lentamente, pero sin detención, sin inútiles paralizaciones. El ser humano está siendo transportado de nivel a nivel por obra y gracia no del Espíritu Santo, sino de su propio esfuerzo. Ahora que podemos decir que el esfuerzo del hombre y el Espíritu Santo son la misma cosa, porque está trabajando con energía creadora de la divinidad, o si ustedes prefieren, de Brahma, el aspecto discernitivo, el aspecto creativo, el aspecto de actividad mental. Y todo esto sucede aquí ahora y sucederá siempre hasta la séptima subraza de esta raza, hasta que empiece la quinta ronda, en la cual la mente estará completamente desarrollada. Y entonces se utiliza otra razón superior a la mente. Yo digo, es la fuerza del corazón. La mente abre en forma, digamos, correcta, esta fuerte que conduce al plano búdico, del amor universal. Claro que al hablar de amor no me refiero al amor humano.
al menos al amor humano corriente, basado en el compromiso y en la legitimidad de los acuerdos. Cuando hay un acuerdo o hay un documento de legitimidad, entonces no sé el amor de dónde puede estar. Pero que existe algo más allá de los acuerdos y los propósitos de las personas. Existe un ambiente creador que viene al propio Dios. Y para mí este es el máximo poder psíquico al que puede aspirar cualquier ser nacido, cualquier ser inteligente, naturalmente. Y ahora estamos aquí precisamente para tratar entre todos de dialogar dentro del corazón y ver si realmente podemos entresacar de aquí, de este poder latente, oculto en la gran joya del otro, la fuerza del amor permanente, la fuerza que realmente transporta las montañas, la fuerza que conduce al hombre a su propio destino, la fuerza del hombre que hace que regule a voluntad su propio destino, la fuerza que unifica los corazones, la fuerza que no persigue metas definidas, porque entiendan ustedes que toda meta paraliza la acción del pensador, sino que siempre está avisorando perspectivas más amplias y no quiere paralizarse en el tiempo, porque la persona que se paraliza en el tiempo, aunque posea poderes psíquicos, quedará petrificado en el tiempo, será un estorbo en el espacio, si puedo decirlo así, para la actividad creadora de los dioses. Y muchos de estos residuos de seres, cosas que quedaron sin establecer o que quedaron petrificados, constituyen lo que llamamos infierno, para darle nombre conocido, donde van a petrificarse todos aquellos que atentaron contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios atentando contra la voluntad del mal de los magos negros conduce a la estratificación del ser, a la petrificación de la voluntad, a la desintegración del poder que controlaba y finalmente a su destrucción total. Es por esto que decimos esotéricamente, cuidado con los poderes, porque si poseemos un poder y no lo podemos utilizar creadoramente, puede ser muy destructivo para nosotros y para los demás. Que un poder sin tener responsabilidad mata la iniciativa del pensador, y cuando el pensador no tiene iniciativa, ha perdido por completo su voluntad de vivir, de ser y de realizar. ¿Qué significa esto que cuando después de pensar empiezas a volar o mover o a vibrar? ¿Cuándo? Después de pensar o trabajar, investigar, después empiezas a vibrar o a girar, o sí, a vibrar y a girar, o a volar. ¿A volar? Sí. Bueno, puede ser un término muy descriptivo cuando se refiere a una experiencia dentro del cual la mente es rectora de su propio destino y puede lanzar su meta como instrumento, no como yo, a distancias inverosímiles en cantidades increíbles de tiempo. Pero cuando una persona piensa, ante todo, por poco que ustedes lo analicen, está atada a su propio pensamiento, no puede volar. Cuando deja de pensar, se queda en paz. Y me pregunto cuántos de nosotros poseemos la paz de una mente que no tiene freno, que no ha estado paralizada en el tiempo. Porque pensar, por ejemplo, extraer una conclusión y decir, por ejemplo, aquello que ha dicho el señor Beltrán anteriormente, y empiezan a meditar sobre aquello, para mí no tiene sentido. Porque si ustedes tienen que comprender lo que digo, tendrá que ser aquí ahora, no después. Porque entonces no tiene importancia. Pero pensar es, en este caso, es que yo esté pendiente del pensamiento. Utilizar la capacidad de pensar como instrumento es lógico, siempre y cuando el pensamiento no altere la paz del pensador.
o no lo atraiga por las líneas del apego. Es que no fue un pensamiento sobre idea de otra persona. Además, en aquel momento no sabía que es astrología, que es esoterismo y nada de esto, ¿no? Y entonces trabajaba con números y visualizaba sus relaciones, ¿no? Y estaba mirando, entonces después me fui a dormir, pero en vez de dormir pues empezaba a volar, a girar, a girar, Bueno, eso no fue el momento de pensar, cuando la persona está pensando simplemente en cosas muy concretas y no le he sacado una síntesis, porque una cosa es pensar y otra cosa es extraer síntesis a través de pensamientos, lo cual es ir al mundo abstracto. Pero cuando el pensamiento, o cuando estamos pensando y al propio tiempo no gobernamos el pensamiento, mucha de la energía mental pasa al nivel etérico y entonces produce una expansión del cuerpo etérico y da la sensación que estamos volando o que estamos dando vueltas alrededor de nosotros mismos. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de sentir que volamos pero sin saber dónde vamos y por lo tanto estamos navegando sin control. Entonces significa que hemos pensado pero no hemos tenido control del pensamiento. Porque, como decía anteriormente, cuando hablamos del pensamiento, estamos hablando del poder máximo del ser humano hoy día. Y que, por lo tanto, debe merecer la máxima atención, porque los arrebatos emocionales y estas pequeñas cosas de las vidas físicas de los seres humanos, si enfocamos la mente creadoramente, automáticamente desaparecen. ¿Por qué no se les da un valor capital? Y el valor capital está siempre dentro de las profundidades del ser, donde existe una calma inalterable. Y esta paz, y esta armonía, y esta calma inalterables, constituyen el depósito no de los recuerdos, sino el depósito de aquellas grandes promesas, de aquella agua creadora que vierte acuarios sobre nosotros. Vean ustedes que la geometría en su aspecto esotérico, las matemáticas también en su aspecto esotérico, la astrología y todo cuanto constituya una rama del saber humano, arrancan siempre de una fuente única. Y esta fuente única es la voluntad de Dios, que desconocemos, pero sin darnos cuenta todos tratamos de adaptarnos a esta voluntad. En primer lugar, lo hacemos a través de los pequeños pensamientos. Más adelante nos hacemos señores de las ideas. Y más adelante penetramos en un mundo de los significados sublimes, en los arquetipos superiores. Y establecemos contacto con los ángeles. Más adelante progresamos y penetramos en el plano lúdico. Y allí recibimos todas las iniciaciones posibles hasta constituirnos en maestros de compasión y sabiduría. Y ascendemos después a los demás niveles, el átmico y el monádico, siendo cada vez más conscientes de la voluntad de Dios. Y estamos aquí por la voluntad de Dios. Mire, a veces me viene una inquietud en la mente, un deseo de saber algo, y no tengo respuesta, no encuentro respuesta, entonces yo misma hago una trampa. No, hombre. Se lo pregunto a alguien que sé que no me lo puede responder, que no lo sabe, pero lo pregunto. Y viene a mi mente la respuesta. Ajá. Pero cuando hay una pregunta a alguien. Recuerdo que una de mis experiencias primeras en el campo esotérico fue que empecé a hacerme preguntas a mí mismo y quedé maravillado de la inteligencia, exactitud y practicidad de estas ideas que venían a mí como invocación. Pero entonces usted no estaba en el caso del medium, que no preguntas, no que dice, ahí está mi cuerpo para que tú lo utilices, sino que tú preguntas, me interesa esto, y por esta ley, digamos, antacaránica que hemos ido creando a través del tiempo, nos viene una respuesta. Y esta respuesta
es siempre lo que yo llamo la mediumidad de sí mismo. Una persona se pregunta algo y viene la respuesta. Supongamos que quiera saber algo relacionado con un tiempo pasado. Enfoco mi mente en el tiempo pasado, tratando de visualizar las costumbres de aquel tiempo, en lugar de definir de un mapa. Y es increíble, si la persona está muy atenta, la cantidad de ideas que le vienen sobre aquella civilización, porque de una manera inteligente y controlada, se ha puesto en contacto con el inconsciente colectivo de la raza en donde está viviendo todas estas memorias del pasado. Y la persona se cree que ha sido la divinidad y solamente se ha movido dentro del ruedo de sí mismo. Eso para que seamos humildes. Y esto va también para los mediums, porque los mediums se creen siempre que están gobernados por entidades superiores. Y para mí, suponiendo que la entidad que gobierna la vida del medium o el guía fuese superior, no tendrá tanta importancia como el pequeño esfuerzo del pequeño artesano que ladrillo tras ladrillo está creando su propia estructura espiritual. Esto desde un punto de vista muy esotérico. Y tendría que quedar como una simiente viva dentro del corazón para que empezásemos a confiar más en nosotros mismos que en los demás, en todos los momentos. Que amásemos de tal manera que no dependiésemos del amor de los demás. Que el amor de los demás fue solamente una sombra que pasa. Porque la persona que ama lo ama todo, sin distinción. Y no tiene lugar a prerrogativas, ni a cambios de actitudes, ni a sistemas de organización legislativa, ni a códigos de moral. Ama simplemente. Y el amor y la pureza siempre son consubstanciales. No se puede amar con amplitud sin tener una pureza en la intención. Y todo cuanto surja de este amor puro, la intención pura, será santo e inmaculado. Diga lo que digan los demás. Pero hay que darse cuenta de si realmente amamos de esta manera y no amamos de otra manera, para no caer en tantos y tantos errores como estamos cayendo constantemente. Un momento. Pues se hablaba de pensar, que es muy interesante, ya sabemos, pero normalmente el pensar muchas veces hay algo de egoísmo en nosotros, que nomás pensamos en nosotros mismos, y hay momentos en la vida que se han dejado de pensar y estar un poco meditando para ver si decidimos alguna cosa nueva o estamos en un momento de paz o de calma. Decidimos una paz, una calma, una ayuda espiritual, algo nuevo que no sea solamente nuestros pensamientos, aunque a veces son muy interesantes, pero a veces son cosas egoístas que siempre estamos pensando, siempre está trabajando nuestra mente, no le damos descanso nunca. Entonces usted... vamos a la meditación a buscar una tranquilidad, una paz. Pero en el fondo, un momentito, ya he comprendido. En el fondo, cuando vamos a la meditación, ¿acaso también no existe un poco de egoísmo en la meditación? ¿No pretendemos una meta, una meditación? Bueno, sí, también se puede hacer un poco de... estoy hablando, por favor. Yo he comprendido la idea, sé por dónde va. Entonces, es que estamos hablando mucha gente aquí. Y me interesa que veamos esto en profundidad. Se trata de llegar a un momento en el pensamiento en que el pensamiento se disuelva. Se disuelva de una manera creadora y la mente queda en blanco, como se dice esotéricamente. Ocurre, sin embargo, que cuando la mente va perdiendo su relieve, no durante la meditación, precisamente, sino en cualquier momento del día o de la noche, y si nos escapa el pensamiento, en lugar de dejar que se vaya, lo atraemos. Tenemos miedo de quedar solos, porque el pensamiento se constituye en un aliado de las imperfecciones del ánimo. Es decir, que cuando utilizamos la frase serena expectación,
nos referimos a un estado de mente en la cual el pensador no se apoya en pensamientos, ni se apoya tampoco en ideas, porque, como ustedes saben, los pensamientos son extensión de una idea fundamental o arquetípica. Pero cuando la mente del pensador no pretende, ni busca, ni recuerda, sino que está dentro del centro de su propia eternidad, es decir, está tan atenta esta mente al proceso que en esta atención se ha disuelto. Y entonces ocurre, si no existe una gran experiencia espiritual, que tenemos el temor de quedar sin el pensamiento, porque el pensamiento y nosotros formamos un solo ser. No hemos disasociado todavía el pensamiento de nosotros. No decimos mi mente piensa, decimos yo pienso. ¿Se dan cuenta del error? O cuando decimos yo siento, ¿no es mejor decir mi cuerpo astral siente? Siempre esta idea de una separación entre yo y sus vehículos. Y la mente, el más preciado de los vehículos, es el que estorba a veces los planes del pensador. Nos hemos aliado al pensamiento, constituimos parte del pensamiento, constituimos parte de la imagen. Y cuando constituimos parte de la imagen, el pensador queda arrinconado, y aquella fusión del yo con todo su conglomerado de pensamientos aparte. Y no hay nada de relación entonces. Se pierde el éxtasis del vivir. Pero cuando la atención continúa sin temor y se afronta el misterio de la soledad, que no es mística, sino que es muy dinámica, cuando la persona empieza a encontrarse bien consigo misma y consubstancialmente con el proceso psicológico que lleva adelante, va identificándose con los demás, no tiene problemas de apego. Aparentemente y paradójicamente, la unión del hombre con los demás elimina el desapego, en tanto que la separatividad nos atrae todavía más que la unidad. Y el ver cosas diferentes constituye todavía parte de nuestra evolución. Pero que hay un señor que pregunta algo que interesa a todos, y es muy interesante, que es cómo resolverte el problema de la propia soledad, cuando la mente ha quedado sin pensamientos, cuando hemos perdido casi por absoluto la capacidad de pensar. Y sin embargo, si se analiza bien, la conciencia continúa imperturbable. Si se continúa dentro de este plano imperturbable, si la soledad no nos asusta, si no intentamos en aquel momento ni discriminar ni discernir, sino que nos sentimos llevados por esta gran corriente de vida, entonces penetramos en el umbral iniciático. Entonces establecemos contacto con aquellos santos seres que pasaron por aquellas etapas y ahora son perfectos. Pasamos del cuarto al quinto reino de la naturaleza. Nos hacemos dioses y por lo tanto, a igual que los dioses, podemos empezar a crear. ¿Se acuerdan ustedes de esta frase bíblica? Dios creó el hombre de la nada. Dios creó el universo de la nada. ¿Qué significa esto? Que para que el hombre empiece a crear, ante todo, debe hacer el vacío absoluto de su pensamiento. Cuando no existe rastro de pensamiento, ni sombra de imagen, ni nada que perturbe la actividad del pensador, entonces el hombre puede crear. El hombre se hace sabio. No se convierte en un simple conocedor de conocimientos, se convierte en el gran tratadista de lo eterno, en aquel hombre, aquel ser privilegiado que con su irradiación está llenando de luz, amor y poder el entorno que le rodea.
embargo, el Raja Yoga, por ejemplo, es una técnica bastante sofisticada. Se puede llegar a resultados muy interesantes, ¿no? Quizás no a niveles creadores, pero sí, y sobre todo porque sirve como muleta, llegar a una paz interior, no sé hasta qué cierto punto, ¿no? Depende de la sofisticación. Yo diría que con el Raja Yoga se puede llegar a tener un control sobre el cuerpo emocional. Y eso da una sensación de tranquilidad, de expansión del ánimo. Pero cuando hablo de paz, me refiero a un nivel que está por encima de la mente. Y por lo tanto, si está por encima de la mente, no tiene nada que ver con Raja Yoga. No, para todo el mundo no lo entiende. Yo no hablo para todo el mundo, hablo para los que están aquí. El problema está que hablo para una pequeña minoría, o gran mayoría, que si vienen a escuchar esas pequeñas alocuciones, que son conversaciones siempre, ustedes verán, es para tratar de surgir de todo cuanto hasta aquí ha sido dicho. Surgir, quizá por otros derroteros, más difíciles o más sencillos, qué sé yo. Pero al menos, eso sí que se lo puedo confesar a ustedes honestamente, brotan de una experiencia en este aspecto. No se puede hablar de eso sin tener experiencia. Lo que trato de comunicarles es esa experiencia, precisamente. Una experiencia que no tiene lugar ni dimensión, no está en el tiempo ni en el espacio, está dentro del ser de cada uno. Y que por lo tanto, cuando ustedes se den cuenta de lo que intento decir con vacuidad mental, o cuando les hablo el plano público, no crean ustedes que esto es un sueño visionario o romántico de un aspirante espiritual, sino que puede ser la experiencia de un ser que ha tenido esa experiencia y que por haber adquirido puede comunicarla a través de las palabras, a través de la radiación. Me refiero a esto. Si hablásemos de Raja Yoga, haría una exposición sobre lo que es la discriminación y el discernimiento. El discernimiento es el pináculo del Raja Yoga. Yo les hablo del Yoga Devi, o Devi Yoga, el Yoga de los ángeles, casi, porque en esencia son los ángeles. Un ángel es mitad ángel y mitad hombre. Y el hombre es mitad hombre y mitad ángel. Y cuando ambas evoluciones equilibren lo que tienen de particular de ángel y de hombre, se fusionarán los dos reinos de la naturaleza. Existirá un solo reino que será el de síntesis, y esto sucederá en la séptima subraza de la séptima raza. Queda mucho tiempo todavía, pero ¿por qué no empezarlo a hacer ahora? Como digo, el temor incapacita, ya sea el temor a la soledad como el temor a la muerte. Esotéricamente no se puede tener temor, porque el temor siempre denota apego a la vida. Y cuando hay apego no puede haber inteligencia. El pensador está divorciado de sus vehículos entonces, porque los vehículos no obedecen su voluntad. Pero voy a terminar. Ante todo, dense cuenta ustedes algo. Este fenómeno de expansión grupal que se produce cuando estamos juntos, cuando hay esta unción, esta unidad, no de criterio, sino de corazón, porque el criterio para mí no tiene importancia. Cada cual puede pensar a su propia manera, porque tiene su propio vehículo, su propio instrumento. Y unos tendrán un instrumento de madera, o de hierro, de bronce o de oro. Interesa mayormente que sea el corazón el que responda. Porque si quieren llegar a obtener la paz, no simplemente la tranquilidad emocional, tendrán que remontarse al plano búdico. Y al plano búdico solamente se llega por la vía del corazón. Cuidado, no a del plato solar, que trafica con emociones. Me refiero al amor universal, al amor de síntesis, al camino que sigue el Agni Yoga. Es decir, para terminar, dense cuenta que ustedes vienen aquí por alguna razón.
Esta razón me atrevo a decir que no es la simple curiosidad, porque el hombre curioso se entretiene mucho y no tiene atención, y ustedes tienen una gran atención y me permiten comunicar mis pensamientos. Por lo tanto, están aquí por un motivo fundamental. Este motivo es que todos ustedes constituyen en los niveles internos un grupo definido, y este grupo definido está enlazado con alguna rama de la jerarquía, y ustedes de aquí ahora deben demostrar en sus relaciones sociales que pertenecen a una rama, que son discípulos y que por lo tanto han de vivir para el trabajo del maestro y para la obra de la jerarquía. Y ahora un poco de silencio.